Estamos de regreso, estamos de vuelta. Muchas gracias por continuar con nosotros en la emisión estelar de Noticieros Canal 7. Me encuentro en esta parte de nuestros estudios, en esta parte del foro, con una invitada muy especial, un personaje muy especial, no solamente en México o principalmente en Argentina, que es de donde proviene, sino en el mundo. Recibo con mucho gusto a la doctora Chinda Brandolino, quien es especialista en medicina legal, y ahorita le voy a platicar de qué vamos a hablar. Doctora, bienvenida. No, Miguel, un placer. Un gustazo para mí estar con usted. Muchísimas gracias, el gusto es nuestro. Y bueno, jornadas interesantes, muy intensas seguramente de trabajo que han tenido la doctora en esta visita, en este paso por nuestra entidad federativa, por San Luis Potosí, sobre todo en esta época, en esta semana específicamente, donde se desarrollan muchas actividades conmemorando el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer. ¿A qué debemos su visita, doctora? Bueno, a mí me ha invitado la diputada Josefina Salazar, así como simultáneamente con otros 10 estados de México, sí, para tratar esta cuestión tan terrible de la legalización, o mejor dicho, imposición del aborto, ¿no? Que es simultánea en todos nuestros países. De golpe, organizaciones internacionales están presionando a nuestros gobiernos y financiando movimientos de mujeres, muchas veces extranjeras. Ustedes acaban de tener acá en mujeres argentinas que han venido con su pañuelo verde para agitar las aguas y agilizar la imposición del aborto. Entonces, un poquito para aclarar ese tema en lo que pueda, en lo que esté a mi alcance, ya que hace muchísimos años, casi le diría 30, desde la Conferencia Internacional de Población y Desarrollo que se desarrolló en El Cairo en 1994, me dedico a estudiar este tema en profundidad, con mucho dolor, mucha pena. Veo que nuestros países son blancos de políticos sin escrúpulos, muchas veces sometidos a intereses supranacionales en todas nuestras naciones, que imponen esta ideología abortista y de género, llamada de género, que no son otra cosa que un mecanismo de control de población para vaciar nuestros territorios, ¿no? Este contexto, por supuesto, es muy interesante, muy importante sobre el tema que vamos a platicar. Esta es una labor incansable, asumo, porque lo hemos visto en innumerables ocasiones a través de diferentes grupos, a través de diferentes asociaciones, a través de diferentes mujeres valientes, a través de la sociedad en general que está pugnando, está luchando por esto, que en este momento específicamente en San Luis Potosí se discute de manera, podría decir, agitada. Quiero platicarle que la doctora es una destacada, obviamente, como se ha dado cuenta, activista en el movimiento Provida y en la garantía de derechos humanos a nivel internacional. Una probadita del currículum tiene una extensa formación académica, ha tenido innumerables cursos, jornadas científicas, simposios, congresos y conferencias, trabajos, actividad docente, gran experiencia, por supuesto, en el terreno laboral en estos temas, actividades para la defensa de la vida y la familia, trabajo legislativo, conferencias, artículos, publicaciones, condecorada con un sinnúmero de distinciones, madre de 8 hijos y abuela de 15 nietos. Así me gusta mucho esa parte, como cierra el currículum, que la verdad, si yo quisiera dárselos a conocer en este momento, no termina nuestra emisión. Es extenso, me impresionó sobremanera, doctora, y lo digo de verdad, es muy importante, es muy extenso y una labor incansable, por eso el comentario. La ola celeste. ¿Qué respaldo ha tenido en México la ola celeste en San Luis Potosí y cuál es el significado de ello? Mire, yo he hablado antes de estar aquí, estuve en Oaxaca y en otros estados, y siempre tengo la cautela de hablar con toda la gente del pueblo, sencilla, que no sabe quién soy, ¿no es cierto?, de ese tema, y con gran alegría le diría, toda la gente defiende la vida. En Oaxaca, por ejemplo, gente sencillísima haciendo sus artesanías, que me admiró la riqueza cultural de Oaxaca. Recorrí los yacimientos arqueológicos, culturas de 200 años antes de Cristo, superpuestas con artesanías enormes. Es decir, hay una cultura del trabajo y del arte acumulada en 2000 años, ¿no? Una cosa impresionante. Y la gente conserva esa sencillez de corazón, gente de campo, como también en el interior de nuestro país, Argentina. Una señora estaba haciendo esa bebida que se hace como una masa, empieza con té, no me acuerdo el nombre, con chocolate, bueno, de la zona. Y le pregunto... Lo tenemos que decir porque no me quiero quedar con la duda.
¿A qué se refiere, diputada? ¿Usted sabe? Él. Entonces, ¿cómo dicen en la producción? Pozol, no. No, Pozol. no era bueno, Pozol, no importa, ya me voy a acordar. Lamento. Son nombres difíciles, no además tienen una riqueza ustedes gastronómica y de bebidas y de todo tipo que por supuesto un extranjero como yo no lo aprende, no lo va a aprender, porque en todos los estados además hay distintas cosas. Y entonces hablaba con la mujer y le digo, ¿usted sabe que están tratando de legalizar el aborto? Sí, me dice, es una tradición. Nosotros tenemos gran esperanza en este gobierno y somos pobres, nos arreglamos con el trabajo, pero nunca mataríamos a nuestros hijos. Y esa respuesta la recabé en todo el pueblo, lo mismo que en San Luis. Hablé con toda la gente, es decir, la gente del pueblo está informada. Fíjese que esta señora sumamente sencilla me decía, han reformado el Código Penal. O sea que es una cuestión dolorosa para el pueblo sencillo de México. Se plantea como una necesidad, Miguel, cuando no lo es. Cierto. Yo traje estadísticas que puse a disposición de la diputada. Trabajé con profesionales de México el año anterior, el año pasado. Usted sabe que en Argentina se debatió el aborto, fue un debate legislativo en el que intervino gran parte del pueblo argentino. Es decir, primero fuimos los ciudadanos a exponer nuestros apoyos o rechazo al aborto en el estrado durante varios meses, ¿no es cierto? Y luego fue el debate final en la Cámara de Senadores, al que acudió, le diría, todo el pueblo. Nunca había una cosa, ninguna otra causa en Argentina que haya movilizado mayor cantidad de gente. Le diría, habría 1 millón de personas. Abajo estaba todo el tapizado, el suelo del Congreso, todo Buenos Aires visto desde arriba celeste. Yo he mostrado acá filmaciones de esa respuesta. Micros, ustedes le llaman ómnibus, nosotros micros con familias enteras de 2.000, 3.000 kilómetros. La Argentina es muy extensa. Esa noche fue una de las más frías y todo el pueblo argentino allí estaba esperando el debate de los senadores, que por supuesto estratégicamente se prolongó para que los mayores se retiraran. No se retiró nadie. Casi a las 3 de la mañana fue el fallo de rechazo al aborto, a la legalización del aborto. A pesar de eso, muchos políticos tratan de imponer, con una estrategia de multiplicidad en todos los frentes, imponer esta ideología de aborto. Y además el pueblo nuestro debe reflexionar cómo puede ser que de golpe en todos nuestros países hermosos y tranquilos, de pronto están urgiendo con imponer el aborto como si los niños no nacidos fueran los responsables de todos los problemas que tenemos, ¿no es cierto? Mi país particularmente está despoblado terriblemente, es el 7º país del mundo en tamaño y tenemos nada más que 44 millones de habitantes. Ustedes tienen 122 o 123 millones, es una extensión más chica. Y así todo, me entristece que traten de atacar así a México, estudiando esta evolución del control de natalidad que lleva muchos años. Hay documentos expresos que emanan del poder central del mundo. El más importante tal vez es que en el año 1974 el secretario de Estado del entonces presidente Nixon, que usted recuerda que terminó su mandato con el escándalo de Watergate, un presidente muy cuestionado, tenía un afán enorme, así como Clinton y Obama, de imponer el aborto en el tercer mundo. Y eso empieza concretamente y empieza con México. En el año 1974 el secretario de Estado eleva un informe al presidente Nixon que se llamó Implicancias del crecimiento poblacional para la seguridad de los Estados Unidos y sus intereses de ultramar, donde dice concretamente, fue clasificado hasta el 89, que Estados Unidos carecerá de los minerales necesarios para su industria en el siglo XXI, pues los habrá consumido en el siglo XX, y que estos minerales yacen inexplotados en los países en vías de desarrollo. Y que si esos países alcanzan un crecimiento económico importante, será inevitable su desarrollo industrial. Desarrollo que debemos evitar a toda costa para que no consuman los minerales necesarios para los Estados Unidos. Debemos exterminar el genio joven de los países con alto índice de natalidad que pudieran oponerse a la explotación extranjera. Y al final del informe, que es grande, de 200 hojas, dice: lógicamente, para que estos países no sospechen, debemos ocultar nuestras metas demográficas
detrás de planes sanitarios. Por eso aquello de salud reproductiva, de salud sexual. Imagínense, Miguel, yo soy médica hace 40 años, ¿qué puede tener de salud ponerle a una mujer en la mucosa más cancerígena, más mutable del organismo, un elemento de metal que ocasiona el mecanismo antinatalista, es que ocasiona una reacción de cuerpo extraño y planifica, o sea, hace plano el interior del útero de manera que el embrión fecundado no pueda anidar. ¿Y qué decirle a las mujeres que defienden esa parte cuando la lógica, desde su punto de vista, es decir, es mi cuerpo, yo hago con ello lo que quiero? Mire, hay una verdad parcial, ¿no es cierto?, en donde hay libertades. La realidad biológica de la mujer es que su cuerpo está preparado para engendrar otra persona, una tercera persona que no es su cuerpo, que vive en su cuerpo pero no es su cuerpo, que es la unión del espermatozoide del padre y el óvulo de la madre. En ese momento que el ADN del padre con el de la madre, 26 cromosomas de cada uno, se unen, una nueva persona ha iniciado su carrera, como dijo el sabio Jerome Lejeune en el estrado de Estados Unidos en un juicio, diciendo que para oponerse al aborto, ¿no es cierto? Entonces, cuando se engendra un nuevo ser, empieza la vida otra persona y otro cuerpo que no es el nuestro, y se lo dice no solo una médica, sino una madre de 8 hijos, que he tenido en mi seno esos niños, he perdido, desgraciadamente, otros 3 hijitos, como suele ocurrir en las mujeres, hay pérdidas espontáneas. Entonces, la mujer que tiene premeditadamente, lo que voy a decir es muy fuerte, pero es totalmente sincero. Las mujeres sanas, las mujeres, ¿cómo le diría?, donde esa naturaleza de la mujer es bien recibida y se espera la maternidad como un regalo de amor. Lo mismo que los padres que esperan, los varones que esperan ser padres un día, por supuesto están preparados y están calificados para ser padres. Porque la paternidad y la maternidad implican siempre una renuncia amorosa, un montón de cosas en pro de un bien mayor que es nuestro hijo. Usted debe tener hijos, Miguel. En cambio, cuando una persona de antemano piensa que con su cuerpo puede hacer lo que quiere y si le molesta a su hijo lo puede matar, que esa es la síntesis del pensamiento, yo con mi cuerpo hago lo que quiero y considero que me molesta ese embarazo y lo puedo matar, esa persona no está preparada para tener hijos, no está capacitada, por lo menos en ese momento. Y hoy tiene a disposición, por ejemplo, la ligadura de trompas. Entonces, en lugar de obligar a cambiar una tradición enormemente generosa, enormemente provida de nuestros países, que han recibido en su suelo inmigrantes de todas las razas y naciones, si ellas tienen, claro que tienen la libertad. Entonces, si quieren hacer con su cuerpo lo que quieran, pueden acudir a la ligadura de trompas, hacen lo que quieren y no involucran la vida de otra persona. Doctora, lamento que se nos esté acabando el tiempo, ya tenemos prácticamente que irnos a una pausa. Me quedan muchas preguntas todavía en el aire. Quiero cerrar con esta parte. Paralelamente a la labor que lleva usted a cuestas durante muchos años, existe también ya lo mencionó prácticamente al principio de nuestra entrevista, un movimiento que ha tomado fuerza en Latinoamérica. En México acaban de estar también la Marea Verde. ¿Cómo contrarrestar el efecto, si es que eso es lo que se espera o en ello se trabaja, o cómo hacer conciencia para que precisamente cada grupo pueda trabajar desde el punto de vista que tal vez le convenga o estén preparados, pero sin hacer daño a nadie? Exactamente, que es lo que yo digo. Entonces, uno invita a esas mujeres que se llaman la Marea Verde, los pañuelos verdes, a que pacíficamente tomen sus acciones individuales. Si nadie les impide en su país o en el mío ligarse las trompas, ¿por qué hacer un movimiento de intento de asesinato a los niños por nacer? ¿Por qué? Fíjese, avalo lo que le digo, porque en los países donde se ha legalizado el aborto, la ley es docente. Entonces, si yo lo permito, lo despenalizo, las mujeres en general lo toman como un medio anticonceptivo, con un daño inmenso. Y fíjese que España empieza en 1985 con 411 abortos y en el 2013 tenía 118.000 abortos.
que aumentó hasta ahora mucho más. Entonces, Estados Unidos empezó en 1973, recuerden el fallo Roe versus Wade, legalizaron el aborto. En ese año tuvo unos 16.000 abortos. En el año 2008, 1.500.000, en el año 1.600.000, 1.600.000, y se estabilizaron 1 millón de abortos. Estados Unidos, desde que legalizó el aborto hasta ahora, ha matado con esa práctica a 60 millones de norteamericanos. Entonces, recuerde que todo Estado democrático y de bien vivir se edifica sobre un principio. Mi libertad termina donde empieza la del otro. Entonces, si hay otra persona que es el niño por nacer, mi libertad no puede pasar sobre la vida de ese niño. Y si yo no estoy dispuesta como mujer a respetar esa vida, no debo tener hijos. Ese es el razonamiento y esa es la invitación. Esa es la lógica y el razonamiento desde este punto de vista. Doctora, le agradezco muchísimo su presencia. Insisto, me quedo con muchos temas, con muchas preguntas. Gracias. Espero tener la oportunidad nuevamente para complementar precisamente esta plática, esta entrevista. Sé que hay una gran labor por parte también de nuestro Pero pienso con alegría que podré volver en unos años o tal vez el año próximo y podremos tener esta charla. Y lo llevaremos a cabo, lo complementaremos. Gracias, muchísimas gracias, doctora. Bienvenida. La doctora Chinda Brandolino, una activista incansable, pro vida y en defensa de los derechos humanos, de visita por primera vez en San Luis Potosí, de visita en México. Ya en algunas otras ocasiones ha estado con nosotros. Siempre bienvenida. Vamos a una pausa. Tengo más, no se vaya.